este día, amén. Acá el Señor, hermanos, después de haber estado en Sicar, en Samaria, ¿no es cierto?, en la región de Samaria, después de haber hablado con con la mujer samaritana, como hablábamos el domingo, después de decirle que Él la conocía, después de evangelizarla, de mostrarle su pecado, de darle la buena noticia y decirle que Él era el Mesías, que Él era su Salvador, después de hacer estallar el corazón de esa mujer de alegría, hermanos, y de convertirla en una especie de evangelista, ¿no es cierto? No digo, no evangelista como ministerio, pero sí una mujer que fue a anunciar a todos lo que había pasado con ella. Y después dice, que vinieron los hombres de la ciudad y empezaron a hablar con Jesús y le rogaron que se quedase. Y Él se quedó ahí 2 días con sus discípulos, hermanos. Y muchos de ellos creyeron, o casi todo el pueblo, la ciudad creyó. Amén. Y estaba iniciando nuestro Señor Jesús, como decíamos también el domingo, la expansión de su reino. Y había sucedido ahí, hermanos, había acontecido ahí en Samaria, en esa región, en esa ciudad, una especie de lo que sería hoy un avivamiento. Toda una ciudad, o casi toda una ciudad, se había convertido al Señor. Toda una ciudad estaba escuchando y había creído, hermanos, en este hombre que decía ser el Mesías. Y lo habían creído. Cualquiera de nosotros, hermanos, cualquier otro hombre, cualquier otra persona, hermanos, menos nuestro Señor Jesús, se hubiese quedado ahí mucho tiempo más. Cualquier otro, hermanos, cualquier otra persona, a donde después de vivir eso, hermanos, quizás el último lugar que se le hubiese ocurrido ir era a Galilea, como lo hizo Jesús. Porque ahí no habían creído en Él. Porque ahí era el lugar donde Él se había criado, hermano, era la región donde Él se había criado. Él dice que Galilea, en Nazaret, que es de donde pasó la niñez. Jesús, hermanos, está en Galilea. Esta no era Nazaret, era Caná. Pero eran ciudades que estaban cerquita la una de la otra. Nazaret, Caná, Capernaum. Estaba a unos 30 kilómetros de Caná. Hermanos, Tiberias es otra también. Hermanos, y Jesús dijo, ¿no es cierto? Jesús había dicho, no hay profeta sin honra, sino, dice allá en Mateo 13:54, hermanos, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y no pudo hacer, dice, muchos milagros en Nazaret. Amén. Porque no creían en Él. O muchos no creían, no todos, pero no creían en Él. Hermanos, Él volvió a la región o a la parte geográfica, podríamos decir, donde después de que una ciudad, y que además no eran judíos, eran samaritanos, y con todo lo que eso significaba, y después de hacer un avivamiento en esa ciudad, después de que muchos habían creído en Él, en esa ciudad, de que lo habían aceptado como el Mesías, hermanos, en esa ciudad Él volvió al lugar donde lo habían rechazado en un principio, amén, donde no habían creído, de la ciudad donde más habían creído hasta el momento, hermanos, a la que menos habían creído en Él, quiso volver ahí, amén. Eso hizo Jesús. Eso muestra, hermanos, de alguna manera también que si hay algo que al Señor no le importaba para nada, no buscaba, era popularidad, era ser reconocido, el reconocimiento humano, era fama, era nada de eso, no estaba para eso. Y con estas cositas, hermanos, Él los demostraba también. Amén. Llegó, dice, acá a Caná, a Galilea, hermanos, y lo dice el versículo 44, porque Jesús mismo daba testimonio de que el profeta, o sea, está diciendo Juan, fue a la ciudad donde él había dicho que no había recibido honra. Y dice que los galileos, esta gente de Caná los recibieron a él, dice, porque habían visto las cosas que había hecho en Jerusalén, en las fiestas, ¿no es cierto? En la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, y vieron los milagros que Jesús había hecho en Jerusalén. Y dice que cuando escuchó un hombre que vivía en Capernaum, le llegó la noticia de que Jesús había llegado a Caná, fue hasta allá. Era el hijo de un noble, dice la palabra acá, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo, un oficial de Herodes, cuyo hijo estaba enfermo. Y dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Y entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y otra vez el oficial, hermanos, dice,
le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Hermanos, Jesús acá le dice, viene este hombre diciéndole que tenía a su hijo enfermo. Y Jesús le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Este hombre, como muchos, y por lo que dice en los versículos anteriores también, que habían muchos, fueron a él porque habían visto los milagros que él había hecho en Jerusalén. Igual este hombre, bueno, necesitaba un milagro también, y se entiende que haya ido a Jesús por eso. Pero hermanos, en esta región, contrariamente a lo que pasó en Samaria, creían o veían a Jesús como un milagrero, podríamos decir. O tenían en él una fe para que hiciese milagros. Una fe milagrera, una fe, hermanos, interesada. Amén. Creían que él podía hacer esos milagros. Un interés malo, deshonroso había en él. Había en ellos, ¿cierto? No honraban al Hijo. El Salmo, hermanos, creo que es el Salmo 2, dice, honrad al Hijo para que no se inflame de pronto su ira. No honraban al Hijo de Dios. Creer en Jesús así, como estos hombres hacían, hermanos, incluido este hombre, este oficial, es deshonroso, es deshonrar, es no honrar a nuestro Señor Jesús. Pero quiero que veamos, hermanos, lo que sucedió con este hombre, lo que Jesús hizo con este hombre. Y Jesús se lo dijo, dice, ustedes si no ven señales, no creen. Amén. Y como algo malo, eso por supuesto. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y Jesús se lo dijo, hermanos, y era así, ellos eran así. Pero ¿qué pasó con este hombre? Vamos a ver cómo el Señor, hermanos, lo sacó de esa fe y lo llevó a la fe. Lo sacó de una fe y lo llevó a la fe. De la fe a la fe. De esa fe, hermanos, milagrera, de esa fe que veía al Señor sin honrarlo por quién era, sino que quería servirse de Él. De esa fe que lo deshonra, a la fe verdadera, a la fe que honra al Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesús, hermanos, le dijo, y estaba incluido Él cuando le dijo, hermanos, que si no veiereis señales y prodigios, no creeréis. Y este hombre entendió eso, seguramente porque no es difícil, ¿no es cierto? Además, sabían que todos los demás, que toda esa región creía así en él. Y este hombre, hermanos, de igual manera insistió, y estaba justificado, insistió y le dijo, desciende, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Estaba justificado, él insistió. Él no estaba honrando a Jesús por quién era Jesús, él quería el milagro. Él recibió, hermanos, podríamos decir, el azote de Jesús, él y todos los otros, pero él insistió de nuevo, porque tenía una necesidad imperiosa, porque tenía una necesidad, hermanos, algo grave estaba pasando en él, con él, en su familia, por supuesto. Es una de las peores cosas que le pueden suceder a un hombre, que su hijo muera. E insistió, haciéndome acordar un poquito, hermanos, a Jacob, cuando luchó con el ángel también, ¿cierto? Él insistió, no te voy a soltar hasta que, soy un pecador, ya lo sé, pero no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y Dios, viendo eso, lo bendijo también. Algo medio parecido sucedió con este hombre también. Algo medio parecido, hermanos, pero vamos a ver después, como un contraste sucedió con el centurión romano también. Pero seguimos un poquito con este hombre. Él insistió. Recibió el azote de Jesús, recibió el palo de Jesús, podríamos decir, recibió, hermanos, que su fe no lo estaba honrando a él. Solamente creen si ven milagros, solamente creen si yo te tengo que mostrarles que yo soy el Mesías, que yo tengo poder, si no ustedes no me creen. Al decirle eso, Jesús, hermanos, le estaba diciendo, hermanos, que él era algo más, y es mucho más que los milagros. Amén, amén. Si Jesús le estaba diciendo a ustedes, si no ven milagro no creerán, ya el hecho mismo de hacer el milagro ya bastaría para ellos, ¿no es cierto? Si es lo que venían a buscar. Pero Jesús le está diciendo, no soy solamente alguien que hace milagro, hay algo más, soy algo más que eso, y eso ustedes no lo ven.
Amén. Soy el Hijo de Dios. Soy el Salvador. Soy quien los quiere salvar. Un poco, hermanos, lo que les decía lo que seguramente les había dicho a los samaritanos. Pero ellos no lo veían porque ellos no lo honraban. No lo honraban como el Hijo de Dios. Eso, creer en Jesús, hermanos, téngalo bien en cuenta porque hoy es muy común eso. Creer en nuestro Señor Jesucristo de esa manera es deshonrarlo. Amén. Eso es deshonrarlo. Que está a su servicio es deshonrarlo. Que el centro es usted en la relación de usted con Cristo, que lo importante es usted, eso es deshonrarlo. Y eso es verdad. Porque entre usted y Cristo, ¿quién es digno de más honra? Él. Amén. Creer, hermanos, de esa manera es deshonrarlo. Si nuestro Señor Jesús le hubiese dicho al hombre, no le hubiese hecho el milagro y lo hubiese dejado ir, de todas maneras él, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hubiese tenido misericordia, estaría mostrando misericordia para con él. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ese salmo que les mencioné, hónrenlo para que no se inflame de pronto su ira. Amén. Si Jesús hubiese decidido, hermanos, dejarlo y no sanar a su hijo y que su hijo muriera, Jesús seguía siendo misericordioso. Por más que el otro no creyera, se fuera y hablara mal de Jesús, él iba a seguir siendo misericordioso. Porque no honrar a Cristo para Dios, hermanos, es que la persona que hace eso es merecedor de muerte. Amén. Del infierno y de la condenación. Es que a eso íbamos todos nosotros cuando tampoco honrábamos a nuestro Señor Jesús. Cuando estábamos en nuestros pecados, cuando estábamos, hermanos, o incluso estando en la iglesia, estábamos también haciendo nuestra voluntad y no la voluntad suya, no la voluntad del Señor. Pero acá nuestro Señor Jesús, hermanos, tuvo misericordia y bendijo a este hombre para llevarlo de esa fe falsa, de esa fe milagrera, de esa fe, hermanos, que no es la verdadera, que no salva, a la fe que salva, a la fe verdadera, a la fe que honra al verdadero Hijo, que honra a nuestro Señor Jesús. Para llevarlo, hermanos, a ver quién es el que sanó a tu hijo. Y no es alguien que anda por ahí haciendo milagros nada más, es mucho más que eso. Pudo ver eso este hombre. Fíjense, hermanos, a qué punto este hombre deshonraba a Jesús, que fíjense cuánto desconocía o cuán poco conocía de él. Primero porque le dice, hermanos, que se apurara, que fuera, que descienda, o sea, que fuese a Capernaum para sanar a su hijo. O sea que este hombre, hermanos, creía, pero mejor dicho, que Jesús tenía que ir y ver a su hijo, tocar a su hijo, estar en el lugar donde estaba su hijo y orar por él para que él pudiera ser sano. Contrario al centurión romano. Cuando Jesús podía hacerlo y lo hizo, de hecho, desde ese lugar, desde donde sea. También le dijo, hermanos, desciende y antes que mi hijo muera. Creyendo este hombre también que si el hijo moría ya Jesús no podía hacer nada. Amén. Antes que muera, antes que sea tarde, porque si muere ya es tarde, ya no podemos, ya no hay milagro, ya no podemos hacer nada. No conocía que Jesús, hermanos, tenía poder sobre la muerte. No había conocimiento de Jesús en él. Él fue a buscar, aunque justificado, el milagro, pero no estaba, hermanos, honrando a Jesús, igual que los demás, igual que los otros de esa región. ¿Cómo venimos nosotros cuando venimos a la iglesia? ¿Cómo venimos? ¿Con qué corazón venimos? ¿O qué venimos a buscar cuando venimos a Él? ¿Qué venimos a buscar, hermanos, cuando estamos haciendo algo y estamos pensando? ¿O qué pensamos cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo vemos? Vivimos, hermanos, una vida que honra verdaderamente a nuestro Señor, honrando al Señor, porque conocemos bastante, porque sabemos bastante. Pero no tiene que quedar ningún vestigio, ningún rastro, hermanos, ni un poquitito de esa fe que quizás teníamos antes o al principio, que es normal que una persona que recién comienza al principio la tenga. Hermanos, cuando una persona viene a la iglesia, quizás viene así como estos galileos,
Pero enseguida la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, lo saca de ahí y le muestra quién es Él y quién es el que es digno de toda honra y alabanza. Amén. Eso tiene que suceder con nosotros, con cada uno de nosotros. Este hombre desconocía por completo a Jesús. Este hombre fue a buscar el milagro nada más. Era igual, hermanos, que los demás. Cuando llegó, se fue, dice que hay unos 30 kilómetros de Caná a Capernaum, y cuando se iba, el Señor le dijo, ¿no es cierto? Ve, tu hijo vive. Jesús no fue con él. Le dijo, hermanos, que se vaya, que su hijo vivía. Jesús le había dicho a todos ellos, hermanos, que tenían que ver para creer. Y ahora él, hermanos, le dijo, vete que tu hijo vive, anda a tu casa y vas a ver que tu hijo vive. Y este hombre se fue esos 30 kilómetros, hermanos, aferrado, y se tuvo que ir, hermanos, y dice que el hombre creyó a la palabra de Jesús, y se fue aferrado a esa palabra de Jesús en esos 30 kilómetros, que se ve que tardó unas cuantas horas, porque se fue a las 7 del día anterior, y después cuando llegó ya era las 7 del día anterior, era el otro día, había sido el día pasado, hermanos, así que estuvo muchas horas aferrado a esa palabra. Muchas horas también con el ataque del enemigo, con las dudas, con los temores, con la imagen de su hijo ya muerto, con lo que iba a hacer después, con todas esas cosas que vienen a la mente, que es normal que aparezcan en nuestra mente. Pero él, dice la Biblia, creyó, combatió, aferrado, hermanos, a la palabra de Jesús contra todos esos temores. ¿O no le ha pasado, hermanos, muchas veces cuando ha estado en una situación así, que vienen esas cosas, que vienen esos pensamientos? ¿Pero qué va a pasar ahora? ¿O qué va a pasar? Y esos pensamientos de que si ya no lo veo, de que si, vamos a suponer, si tiene su hijo que tiene que una operación, vamos a suponer, hermanos, de que si es la última vez, si ya no lo veo, si va, ¿no le ha pasado eso? Esos pensamientos vienen y es normal que vengan, y eso es, hermanos, ese es el enemigo también. Pero, hermanos, todos nosotros debemos saber luchar aferrados a la palabra de Dios contra todo eso también. Amén. Hermanos, y este hombre fue así. Y este hombre aprendió, hermanos, a creer. Entonces, sin ver. Amén. Sin ver. Lo vio después. Y cuando llegó, hermanos, a su casa, vinieron los siervos y le dijeron las mismas palabras que le había dicho Jesús. Recordándole de nuevo, hermanos, confirmándole, porque fueron exactamente las mismas palabras. Tu hijo vive. Amén, lo mismo que Jesús le dijo. Y entonces creyó. Y entonces, hermanos, desde ahí empezó a honrar al Hijo de Dios. Amén. Jesús tuvo misericordia de él e hizo el milagro. Pero primero le enseñó. La forma en que se lo hizo, hermanos, era para enseñarle a este hombre a creer sin ver. Amén, sin ver. Porque él creyó, antes de ver, creyó. Por eso también Jesús no fue. Si bien en general vio, porque vio a su hijo, pero el tema es que la Biblia dice que él creyó antes de ver a su hijo sano. Y eso es fe. Y eso es verdadera fe, porque eso es, hermanos, creer sin ver. Amén. Y la Biblia dice que no es por vista, que es por fe. Eso le enseñó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a este hombre. Así como fue a Samaria por y apuntando o centrándose en una mujer para después realizar todo un avivamiento, acá fue a este lugar donde pocos le habían creído, donde lo tomaban malo, donde no lo honraban, pero sí sabían que hacía milagros. Hermanos, fue también por este hombre. Y fue uno de los primeros milagros en ese lugar. Le enseñó, hermanos, a creer sin ver. Y lo mismo es también con cada uno de nosotros, lo mismo es también para nosotros, hermanos. Nosotros también no honrábamos a nuestro Señor. Nosotros vivíamos una vida sin honrarlo a Él, porque no le creíamos. Nosotros llegamos a la iglesia, muchos de nosotros llegamos a la iglesia, hermanos, porque necesitábamos algo también, como este hombre. Y la necesidad puede ser genuina, puede ser verdadera como la de este hombre, justificada como la de este hombre. Pero Cristo, hermanos, es necesario que usted haya saltado, haya dado ese otro paso. No está mal, cuando recién llegamos, cuando somos nuevos, sí llegamos por la necesidad. Porque quiero algo de Él, porque necesito algo.
Pero es necesario que a medida que va escudriñando la palabra de Dios, que va entendiendo la palabra, que va conociendo, especialmente que va conociendo quién es nuestro Señor Jesús, usted dé ese salto y pase a la fe verdadera. No a la fe milagrera, no a la fe de los milagros y de que todo está a mi servicio y de que yo soy el centro de todo, sino a la fe, hermanos, que honra al Señor. A la fe, hermanos, que lo pone a Él en primer lugar por quien es Él, por quien Él es y por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. No podemos ser indiferentes al haber entendido eso, al haber entendido el Evangelio, hermanos. Ya no podemos quedarnos con que voy a la iglesia porque necesito esto, que Dios me dé esto. Debemos salir de ahí y conocer a nuestro Señor Jesucristo, conocerlo de verdad. Debemos salir de ahí, hermanos, y conocerlo a Él. Así como Cristo, hermanos, como yo les decía, si Jesús no hacía el milagro a este hombre, si lo dejaba ir sin hacer el milagro, Él igual fue misericordioso. De la misma manera también fue con nosotros. Nosotros íbamos yendo, hermanos, a condenación, éramos pecadores. Si Él, hermanos, no nos hubiese salvado, si Él no nos hubiese mirado a cada uno de nosotros, si Él no hubiese muerto por cada uno de nosotros, Él seguía siendo el Hijo de Dios, digno de toda honra y de toda alabanza y de toda adoración. Y nosotros condenados. Pero Él tuvo misericordia de nosotros, hermanos, allá en la cruz. Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Dios lo envió por cada uno de nosotros, lo mató en la cruz por cada uno de nosotros, llevó nuestros pecados, llevó nuestro pecado, fue castigado Jesús por nuestros pecados. Y ahora Dios es el que dice, hermanos, después cuando lo levantó de los muertos, dice, mi Hijo vive. Y también por cada uno de nosotros. Amén. Mi Hijo vive. Cristo vive, hermanos. Hónrelo con su vida. Honrémoslo con nuestras vidas, de todo corazón. Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere mostrarnos en esta noche. Dos cosas importantísimas, hermanos. Vivamos para honrar al Señor por quién es Él y por lo que hizo por nosotros. Debe ser algo de todos los días. Y además, hermanos, tiene que ver con eso también, por supuesto, salga de la fe y vaya a la fe. Salga de esa fe, hermanos, que toma a Jesús como alguien que da cosas y que hace como un curandero, y salte a la fe, a la verdadera, a la que honra al Señor como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, como el que venció a la muerte, como el que, hermanos, puede sanar y salvar a todo aquel que cree en Él y que le busca de todo corazón. Como ese hombre, como ese Hijo de Dios que va a estar junto a nosotros todos los días, decía la palabra de Dios, y hasta el fin del mundo. Amén. Jesús, hermanos, ahora vive, resucitó. Nosotros también. Fue por nosotros. Ahora tenemos salvación, ahora tenemos vida eterna. Pero ahora, a diferencia de también en eso, hermanos, tomándolo, ¿no es cierto?, como figura lo de este hombre, Jesús va con nosotros. Está con nosotros. El centurión romano también, hermanos, Jesús quiso ir ahí y el centurión romano le dijo que no. Había entendido algo más. Lo había honrado. Yo soy sujeto, dice ustedes saben cómo es lo del centurión romano. Uno de sus siervos estaba enfermo y él quería que Jesús lo sanara. Y envió a los ancianos para decirle que si podía sanar a este hombre, ¿no es cierto?, que quería sanar. Y Jesús se dispuso a ir a la casa de este hombre para sanarlo y él le dijo, no hace falta. Yo estoy sujeto a autoridad. Tengo todo el imperio, todo lo que yo digo se hace porque tengo todo el imperio respaldándome. Tengo todo el imperio romano a mis espaldas. Pero vos tenés todo el cielo a tus espaldas. Entonces, solo di la palabra y mi siervo sanará. Este hombre, hermanos, sí conocía al Señor, sí lo estaba honrando. Sí estaba honrando a Jesús por quien era Él. Y lo demostró, hermanos, en esas palabras. Es casi igual la situación con este hombre, hermanos, pero hermanos, no estaba honrando a Jesús y el otro sí.
Amén. Los dos recibieron el milagro. Los dos creían en Él, pero uno creía mal y el otro sí. Si lo tomamos, hermanos, que eso estaría bueno también para hacer una predicación, como si fuera un hombre solo. Esas son las dos etapas. Primero, que no conocía a Jesús, y después, hermanos, el otro, al otro. Eso es a donde tenemos que saltar nosotros. La primera etapa es la fe, que yo les decía, hermanos, que milagrera, esa que toma Jesús para que me dé cosas, nada más. Esa que tenemos muchas veces, y eso no está mal porque no conocemos, hermanos, esa que tenemos muchas veces cuando recién venimos a la iglesia, pero tenemos que saltar y ser, hermanos, la otra etapa, como el centurión romanos. La fe que honra al Hijo de Dios. La fe que ha entendido que el Hijo vive. Amén. El Hijo de Dios vive. Ha resucitado y estará con nosotros, dijo él, hermanos. Él nos lo prometió todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Dios los esté bendiciendo mucho en este día, hermanos. Jesús les recriminaba, si no ven prodigios, si no ven señales, ustedes no creen. Pero les mostró enseguida, hermanos, a este hombre, y todos supieron lo que sucedió después. Seguramente los testimonios iban corriendo también. Hermanos, le mostró enseguida que es necesario creer sin ver. Amén. Es necesario. Eso es creer. Pero es necesario especialmente, hermanos, honrar al Hijo de Dios. Conocer al Hijo de Dios. Porque Él vive. Amén. Dios es el que dice ahora a cada uno de nosotros, hermanos, mi Hijo vive. Mi Hijo vive. Y por eso es que nosotros vamos a vivir también. Por eso es, hermanos, por lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, es que nosotros vamos a tener vida eterna. Conozca eso. Sepa, interésese en saber qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. Amén, porque hay mucho para saber sobre eso. Interésese, hermanos, por conocerlo cada vez más a Él también personalmente, a través de la oración, a través de escudriñar su palabra. Que sea el Evangelio, hermanos, que sea la iglesia algo mucho más importante, muy importante, lo más importante de nuestras vidas. Y que se meta y se incorpore, hermanos, a su diario vivir, a su rutina, a sus actividades. Todo parta de ahí. Todo parta del Evangelio. Todo lo que voy a hacer, toda decisión que voy a tomar, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué debo hacer con respecto a esto? ¿Cómo debo tomar esa decisión? Como familia, como matrimonios también. No se corte uno de los dos solo en decisiones importantes tampoco. Consúltelas. Eso también dice la Biblia. Amén. Por eso, hermanos, que cada uno de nosotros pueda, si no lo hemos hecho, pueda saltar de esa fe a la otra fe. Amén. Y creo que han entendido lo que quiero decir. Dios les esté bendiciendo ahora sí, hermanos. Dios les esté bendiciendo mucho. Vamos a orar para que Él nos ayude. Vamos a orar para que Él nos llene cada día más de su conocimiento. Amén. Cada día más de su Espíritu Santo.